Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Libra. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Richard, ¿de qué te has vestido? Corazón, hace frío, por eso que me he puesto mi ponchito aquí, mi querido Libra. No soy la Chabela Vargas, cariño. Llorona, llorona, no. Por Dios. Simplemente que hace frío, corazón. Muy bien, mi querido Libra. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo también. Recuerda que también está activado la opción de miembros del canal. Lee bien lo que he puesto, a lo mejor te interesa si quieres una lectura personal, cariño, porque si sacas cuentas te va a convenir, ¿vale? Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón, Libra. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Libra, siento como que no hay una buena comunicación o una buena relación con una persona que para ti puede ser muy importante. Es como que cada vez que tú de repente quieres acercarte a él o a ella, o posiblemente buscas lo que es una solución, o salir adelante lo que es en un proyecto, en un sueño, como que tienes a una persona cerca que siempre busca los 5 pies al gato, ¿vale? O simplemente este personaje, cariño, puede ser que no está como muy entregado por el contacto, la comunicación entre ustedes. Y esto, Libra, te pone como muy nervioso, muy nerviosa, cariño. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se porta así? ¿Por qué esa reacción? Te gustaría inclusive muchas veces como pasar página, ¿no? Como decir, mira, ahí que se quede. Ya no quiero continuar con esto. Pero siento, Libra, que luego entras como en un conflicto, como que quieres pasar página, como que quieres posiblemente dejar a esta persona o cerrar esta situación, pero puede ser el sentimiento de apego, simplemente porque hay un sentimiento entre vosotros dos que te cuesta. O esta persona te convence luego para que tú te quedes con él o con ella. Como que está jugando lo que es al gato y al ratón, sinceramente. Y en estos momentos, mi querido Libra, siento que muchos de vosotros están lo que es en el papel de ratón, ¿vale? ¿Por qué? Porque este gato o esta gata tiene prácticamente el control de la situación. Yo lo que siento, Libra, que muchos de vosotros también, a la larga, a la corta, no vas a poder aguantar con esto, aunque tú de repente quieras salvar esta historia, y siento que muchos de ustedes van a dar lo que es un paso adelante. Siento que muchos de vosotros, cariño, o dejan esta historia o simplemente van a pasar página, ¿vale? Es como que ya estás hasta aquí. Hasta aquí, mi querido Libra. Es que no entiendes por qué su carácter, por qué su reacción, por qué se porta así contigo, por qué te trata así, por qué te responde de esta manera. No entiendes. Y esto te está poniendo de mal humor, mi querido Libra. Voy a sacar lo que es una carta aquí, una carta de consejo. Siento que muchos de vosotros tienen planes de hacer un viaje o de repente estás esperando a una persona que posiblemente te haga algún tipo de visita. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, mi querido Libra. Siento un Aries muy fuerte. La carta de la muerte y la carta del renacimiento. Muerte y renacimiento, que es prácticamente el signo de Escorpio. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente puede ser que están lidiando con una persona del signo Escorpio o elemento agua. Elemento agua, Cáncer, Piscis y Escorpio. Pero sobre todo, siento, cariño, que muchos de ustedes, un grupo de ustedes, van a volver a retomar el contacto o simplemente vas a coincidir con una persona con la cual tú creías que todo estaba ya zanjado entre vosotros dos. Aquí hay un encuentro, Libra. Hay un encuentro o una conversación. No todo tiene que ser de una forma directa.
con una situación que tú creías que estaba ya zanjado, terminado. Siento esto. Te voy a sacar lo que es signos, o simplemente muchos de vosotros, si esto lo llevamos lo que es en la parte laboral, en la parte económica Libra, muchos de vosotros van a terminar un trabajo o un proyecto y automáticamente van a plegar con otro. Entonces, trabajo no te va a faltar, proyecto no te va a faltar. Si tu preocupación es que me dice Richard, no tengo buena comunicación, no tengo buen rollo, porque recuerda que lo que yo he sentido con las campanitas sagradas, muchos de vosotros no hay buena comunicación con alguien. Y esto puede ser también lo que es en el trabajo, en el proyecto. Si tú me dices, Richard, en base a esto, ¿me van a echar del trabajo o yo renuncio? ¿Tú crees que me llegue un trabajo? Te va a llegar un trabajo, mi querido Libra, ¿vale? Automáticamente plegas con otros signos. Vamos a ver. Vamos a ver, signos, 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 signos. Mi querido Libra. Me sale lo que es un Géminis. Me sale un Cáncer. Me sale Piscis o Acuario, uno más. Capricornio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón de melón. Vamos a ver, iniciales, 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 cariño. La letra Z, la letra G, la letra W o M, la letra E y la letra B, mi querido Libra. Estas iniciales pueden coincidir en su nombre, su apellido, su apelativo, en una letra de su nombre, su apellido, su apelativo, da igual. Vamos a ver qué es lo que viene para ti o qué es lo que tú vas a empezar otra vez, Libra, porque tenemos aquí la carta de la muerte que nos hablan de un renacimiento. A ver, corazón. Vamos a ver, Libra, 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 cariño, Libra, Libra, Libra. Vamos a ver, corazón, Libra, Libra, Libra. A ver. La carta de la Reina de Espadas, con algo que tú creías estaba ya terminado, algo que está en tu cabecita, cariño. Estás pensando en alguien, ¿vale? Porque tenemos la carta de la Reina de Espadas, cariño. Una situación del pasado, me dice. Vamos a ver, que me dé más claridad. Y la carta del 5 de oros, corazón. Para muchos de vosotros, aparte de los sentimientos, también está relacionado con algo que te han ocultado relacionado con el dinero. Mira, también, algo que te han ocultado, Libra, relacionado con el dinero también, ¿vale? Voy a sacar más cartitas. Vamos a ver qué más me dice. Y cierras con la carta de el Caballero de Espadas, vale. Yo lo que siento, Libra, siento que te vas a poner en contacto con una persona que posiblemente se terminó la comunicación por trabajo, por dinero o simplemente porque esta persona tuvo que alejarse de tu entorno por trabajo, por dinero o por mejoras económicas. ¿Por qué? Porque tenemos aquí lo que es la carta del 5 de oros. A lo mejor de repente, mi querido Libra, tú estabas en contacto con una persona, esta persona tuvo que hacer un viaje por trabajo, por estudio, que implica lo que es la parte económica, y este personaje pues desapareció de tu vida. Ya no había contacto, tú sabes que la distancia es muy difícil, ¿no? Va a haber un contacto, un acercamiento de parte de ellos o de ellas. El otro mensaje, Libra, si tú de repente has tenido algún tipo de problema relacionado con el dinero, Libra, vamos a suponer que tú me dices, Richard, este amigo me debe lo que es un dinero y desapareció. Siento que este personaje aparece y te puede dar lo que es una sorpresa y te devuelve ese dinero. El otro mensaje también. He tenido lo que es un problema porque me robaron. Siento que para muchos de vosotros posiblemente va a llegar esa noticia o ese acercamiento para que tú puedas recuperar, cariño, todo aquello que tú has perdido en su momento. Está relacionado con el dinero. Algo se levanta, Libra. Vamos a ver qué más me dicen. Voy a cambiar de mazo, Libra, y también para muchos de vosotros empieza un proyecto, un sueño. En la parte económica. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dicen? La carta del 3 de bastos. Nos hablan de situaciones de distancia. Distancia. ¿Recuerdas a una persona que está en la distancia, cariño?
Recuerdas mucho, ¿vale? Este personaje puede ser que esté en otro país, en otro estado o en otro continente. Para muchos de vosotros en otro continente. Recuerdas mucho una persona que está en la distancia. Y tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Vosotros no terminaron bien. Hubo lo que es una discusión, hubo un lío también. O simplemente, cariño, tú tuviste que alejarte de esa persona porque quizás tú tenías problemas. Puede ser en el trabajo, en la casa, en el hogar. Pero muchos de ustedes, cariño, siempre que han intentado posiblemente reencontrarse, algo ha pasado, ¿vale? Porque veo conflictos, cariño. O tú de repente has intentado tener contacto con esta persona y esta persona pues simplemente te pone lo que es una barrera. La carta del 2 de copas, cariño. Si tu pregunta es, Richard, esta persona que está en la distancia con la cual nosotros no hemos terminado bien, porque cariño, no todas las parejas, no todos tus ex tienen que terminar, yo que sé, arrastrándose del cabello, no. ¿Vale? Muchas veces con tu ex pareja terminan bien. Oye, lo siento, se acabó, se dan un abrazo. Puede pasar, ¿vale? Pero yo siento que tú con una persona muy especial, que tú has sentido que era tu llama gemela, o tu alma gemela, cariño, había mucha química, pero tú tienes tu carácter y esa persona también tiene su carácter. Vosotros pues simplemente terminaron. Si tu pregunta es, porque tú en algún momento dices, este personaje me pensará, me recordará, yo seguiré todavía lo que es en su corazón, sí, Libra, porque tenemos la carta del 2 de copas, ¿ves? Todavía tiene sentimiento por ti. Y si a lo mejor si tú me dices, pero si es así, Richard, ¿por qué cada vez que yo lo escribo es de repente un poco indiferente, un poco frío, un poco seco? ¿Por qué es así, Richard? ¿Por qué, cariño? Porque recuerde que vosotros han tenido un conflicto. Han tenido un conflicto. Y es normal que esta persona pues esté un poco a la defensiva. Se pregunta, ¿para qué viene? ¿Para qué me escribe? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que quiere? Eso es lo que se pregunta. O tú de repente tienes pareja también y este personaje dice, ¿pero para qué viene? ¿Para qué me escribe? Por otra parte también, mi querido Libra, para muchos de vosotros también puede ser que esto sea lo que es una lectura espejo, que este personaje te escribe, se pone en contacto contigo, sea hombre o mujer, y tú te preguntas, ¿para qué viene? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? ¿Cuáles son sus intenciones? Tiene sentimientos por ti, ¿vale? Porque tenemos aquí lo que es la carta del 2 de copas, mi querido Libra. Este personaje aún tiene sentimientos por ti. Y que no te extrañe que muchos de vosotros van a retomar el contacto, la comunicación o van a coincidir, mi querido Libra. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Dice, Reino de los Ángeles, escucha. Su energía cuenta con 3 nuevos guías espirituales. Cada uno le aporta un mensaje importante para su desarrollo espiritual. Le pide que abra la conciencia al amor y al aspecto más elevado de su alma, cariño. Es muy importante, cariño, que te acerques lo que es a la parte espiritual. Richard, ya no quiero creer ni en Dios, las energías o el universo, porque ya no estoy con ese hombre. No, cariño, no pierdas la fe. Tienes 3 ángeles que te acompañan. Entonces, no estás solo, no estás sola, cariño. Te recomiendo que cuando tú de repente estés en un momento de estrés, pidas a tus ángeles, corazón, que te ayuden con ese problema. ¿Por qué? Porque todo es libre albedrío. Si tú no pides, cariño, pues simplemente no van a hacer nada. Un mensaje de los ángeles del amor. A ver, corazón. Un mensaje de los ángeles del amor. Un mensaje de los ángeles del amor, mi querido Libra. A ver, cariño. Codependencia. La dependencia afecta su vida amorosa, cariño. Por una parte, siento que muchos de vosotros con las cuales no hay buena comunicación, con la cual hay choque, discusiones o líos, no lo puedes dejar, cariño, porque tienes el sentimiento de apego. Eso es inseguridad. No sabes cómo olvidar a esta persona. Y por otra parte, cariño, muchos de vosotros, aunque tengan lo que es una relación o una historia, tú todavía recuerdas a una persona del pasado, mi querido Libra. Muy bien, corazón. Te voy a cantar la música. ¿Tú has escuchado la música de La Loca de María Conchita Alonso? Porque luego me dicen, Richard, ¿qué pasa que nuestro signo no cantas? Es así, ¿vale?
Dicen por ahí que estoy más bien un poco loco. ¿Las has escuchado o no? Que tengo lo que quiero y todo lo que me provoca, sin pensar lo que hay dentro de mí. Pues ya ven, yo soy así, simplemente quiero y vivo para poder ser feliz. Ahora el corito, ¿vale? No se imaginen que yo estoy tan loco, si es porque hago más de 4 cosas, y es que a la gente nada le importa. Vivo mi vida como lo hace cualquier otra. Ay, por Dios, me encanta. Esto es para los haters, cariño. No se imaginen que yo estoy tan loco, si soy aquel que puede estar con otro. Si vivo y muero, quiero que lo sepan, que yo disfruto cuando dicen que estoy loco. Ay, por Dios, me encanta. Búscalo en YouTube. Ya me han dicho por ahí, Richard, no lo conozco. ¿Quién es María Conchita Alonso? Búscalo, cariño, ¿vale? Me encantan. Dicen por ahí que estoy más bien un poco loco. Richard, un poco no, estás muy loco. Pero así soy feliz, cariño. Vamos a ver las características, corazón. Mi querido Libra, búscalo, ¿vale? Esa es la música, porque luego me dice Richard, en nuestro signo no cantas, cucaracho. Me sale lo que es el juicio. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, siento que vas a retomar el contacto con una persona. Puede ser que vas a estar lidiando también con una persona del signo Piscis. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, cariño. Vas a tener un contacto o una comunicación. La carta de la sota de espadas, cariño. Hay un personaje que te piensa, pero tiene miedo a ponerse en contacto contigo. Siento que este personaje nunca te ha olvidado. Puede ser que está en un lugar donde actualmente hace frío, delgado, delgada, con textura normal, cabello rubio, cabello castaño, natural o pintado. Siempre te lleva en su mente, mi querido Libra. Elemento aire. Puede ser Libra, Géminis, Acuario, corazón. Un hito más. La carta de la torre, te viene un cambio, Libra, te viene un cambio, o hay un personaje que posiblemente deja lo que es una historia y puede ser que esta persona se pone en contacto contigo. Muchos de ellos o de ellas están en pleno divorcio. Sorpresa, mi querido Libra, este personaje se pone en contacto contigo. Te quiero, corazón, un besote, hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, Libra.